En Ucrania, el clima se convierte en factor clave de la guerra y complican la contraofensiva de Kiev en el sur del país. Mientras Vladimir Putin supervisa un entrenamiento de las fuerzas estratégicas nucleares. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Rusia hace una demostración de fuerza nuclear en el este del país. Este miércoles se llevaron a cabo ejercicios estratégicos con múltiples lanzamientos de misiles balísticos y de crucero que simulan un ataque nuclear masivo. Todo esto bajo la supervisión de Vladimir Putin. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visita al presidente francés Emmanuel Macron en París con el fin de impulsar la relación bilateral que no atraviesa por su mejor momento. En Irán, en medio de tensiones, se cumplen 40 días de la muerte de la joven Mahsa Amini, que desató una ola de protestas en todo el país. Recientes reportes aseguran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes en la ciudad natal de Amini. El ejército ruso realizó ejercicios nucleares este miércoles bajo la atenta mirada del presidente Vladimir Putin. El simulacro incluyó múltiples lanzamientos de práctica de misiles balísticos en lo que Moscú califica como una represalia simulada ante un eventual ataque nuclear contra Rusia. Lanzamiento de misiles balísticos, una muestra de la capacidad nuclear rusa. Se lanzan desde tierra, mar y aire. Todo esto bajo la supervisión del presidente Putin. El ministro de Defensa ruso explica que estos ejercicios se realizan anualmente y simulan un ataque nuclear masivo como respuesta a un ataque a Rusia. Los ejercicios tienen lugar justo cuando Putin recrimina a Estados Unidos haberse involucrado en el conflicto. Lo vemos en el caso de Ucrania, que se ha convertido en instrumento de la política exterior estadounidense. Ucrania ha perdido su soberanía y está siendo controlada directamente por Estados Unidos como ariete contra Rusia. Putin insiste en que Ucrania está planeando usar la llamada bomba sucia. Las bombas sucias contienen material radioactivo, pero no son bombas nucleares ni son tan potentes. Las acusaciones han sido rechazadas por Ucrania y los líderes occidentales. El presidente Putin está fracasando en el campo de batalla. Está respondiendo con más ataques indiscriminados contra las ciudades ucranianas, contra los civiles y contra la infraestructura crítica y con una peligrosa retórica nuclear. Los simulacros rusos se producen mientras la OTAN celebra sus propios ejercicios nucleares anuales en el noroeste de Europa. Entre tanto, el ministro de Defensa de Ucrania admitió que la contraofensiva en la sureña región de Jersón está siendo más complicada que la del noreste del país a causa del clima y de la naturaleza del terreno. Las tropas ucranianas han obligado al ejército ruso a retroceder y han liberado territorio durante semanas. Se acercan a las fuerzas rusas en la orilla occidental del río Dnipro y se espera que en breve intenten recuperar la ciudad de Jersón. Anticipándose al avance ucraniano, las autoridades locales respaldadas por el Kremlin evacúan a civiles hacia el este. Asesores del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informan que Moscú refuerza su línea de frente en Jersón en vez de retirarse. Cambiamos de tema porque este miércoles el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se reunió en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un momento de tensiones entre las dos mayores economías de la Unión Europea. Entre Scholz y Macron hay desacuerdos sobre las políticas comunes de defensa, energía y comercio. La conversación se celebró tras el aplazamiento de una reunión gubernamental ordinaria la semana pasada. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha admitido que las relaciones bilaterales no pasan por su mejor momento y ha comentado que es hora de hacer un reset. Valoramos este encuentro entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con nuestros colegas en París y también aquí en Berlín.
Arrancamos en la capital francesa con la periodista Ana María Ospina. Ana María, buenas noches. ¿Cómo transcurrió esta visita? ¿Qué detalles nos puedes contar? Buenas noches. Esta reunión privada en el Palacio del Elíseo duró cerca de 3 horas y se trataba de limar algunas asperezas que en las últimas semanas han enfriado las relaciones entre ambos países. Entre los temas a tratar estuvo la crisis energética y acuerdos de defensa militar. Ambos dirigentes acordaron que necesitan estrechar un poco más las relaciones franco-alemanas por la tradición y porque pretenden trabajar juntos hacia mediano y largo plazo. También hablaron de las perspectivas hacia dónde quiere y debe ir Europa, y ambos dirigentes acordaron intercambiar opiniones con respecto a las próximas salidas diplomáticas, viajes que están previstos, por ejemplo, para el canciller alemán a China y para el presidente francés a Estados Unidos. Llama la atención que después de esta reunión no hubo una declaración conjunta y ambos dirigentes en realidad les vimos muy poco durante, antes y después de esta reunión ante las cámaras en el patio del Elíseo. Ana María Ospina en París, gracias por contarnos detalles a propósito de esta visita de Olaf Scholz. Venimos ahora a Berlín con nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt. Andrés, buenas noches. ¿Cuáles son los principales puntos de desacuerdo entre Scholz y Macron? Buenas noches, Carol. Te nombro 3 entre varios otros. El paquete multimillonario de ayudas y subvenciones que anunció Alemania en el marco de la crisis y del que París hubiera querido enterarse por lo menos con anticipación. Considera que es distorsivo de la competencia y además problemático porque otros países de Europa no podrían financiar un programa de esas características. Scholz se opone además a establecer un límite a nivel europeo del precio de compra del gas, algo que apoya París. Esa iniciativa de escudo antiaéreo europeo que anunció Alemania con otros 13 países y que prevé utilizar equipamiento israelí y estadounidense, es decir, lejos de esa ambición de autonomía, de mayor autonomía a nivel de defensa en Europa, a la que insta desde hace tanto tiempo Francia. En síntesis, a los reproches que venían y vienen del este hacia Alemania por supuestamente una reacción tibia a lo que sucede en Ucrania, ahora se suman las acusaciones nada menos que de Francia de aislarse a la hora de tomar decisiones. No son buenas, veremos cuáles son los frutos que en los próximos días que dejó esta reunión. No son buenas las notas que viene recibiendo Olaf Scholz como gestor de crisis con sus socios internos. Vamos a ver qué pasa con su principal socio europeo, Carol. Estaremos muy pendientes. Andrés Goldschmidt, aquí en Berlín, gracias por este análisis. Cambiamos de tema. En Irán, manifestantes han salido a las calles de todo el país para conmemorar los 40 días de la muerte de Mahsa Amini y el final del periodo de luto tradicional. Según reportes, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los jóvenes que estaban participando hoy en las protestas. Pero a pesar de la brutal represión, las muestras de rechazo al régimen no se detienen. Miles acuden a la tumba de Jina Mahsa Amini en Saqqez, su pueblo natal en la región kurda de Irán. Desafían las fuertes medidas de seguridad para rendirle tributo al final del periodo de 40 días de duelo, pero también para expresar su rabia contra el régimen en Teherán. En el cementerio cantan: "Este es el año de la sangre, Yemenei será derrocado". En la ciudad se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Las autoridades cortaron además el acceso a Internet. En Teherán, la capital, los conductores hicieron sonar sus bocinas y los manifestantes corearon hasta que fueron dispersados con gas lacrimógeno. Las protestas desatadas por la muerte de Amini no cesan, pero Irán acusa a las potencias occidentales de haberlas organizado. Hemos anunciado una nueva lista de sanciones del Ministerio de Exteriores iraní contra 8 entidades de la Unión Europea y 12 individuos. Esas 8 entidades y 12 personas han apoyado y fomentado el terrorismo, el extremismo y la violencia durante los recientes hechos en Irán.
Cientos de manifestantes han muerto por la represión gubernamental, pero parecen seguir unidos en su misión por impulsar un cambio de gobierno. El movimiento se ha convertido en uno de los mayores retos para los líderes clericales del país. Y este régimen iraní ha impuesto sanciones a políticos e instituciones alemanas, incluido el servicio en lengua farsi de Deutsche Welle. Peter Limburg, director general de nuestro canal, ha criticado duramente la medida y ha instado a los líderes de la Unión Europea a aumentar la presión contra el régimen de Teherán. Condenamos enérgicamente la medida del régimen iraní. Es totalmente inaceptable. ¿Cómo afectarán las sanciones a las personas de esta lista? ¿Están ellos y sus familias en peligro? Creo que sí. Es mucho más peligroso estar en una lista así. No podemos mirar en los corazones y las mentes del gobierno iraní. Pero el peligro ahora es mayor que antes para las personas que no podrán volver a viajar a Irán porque están en la lista. Sobre todo para los miembros de sus familias que están en Irán. Hemos visto que el gobierno iraní ha acosado a nuestro personal y también detiene a miembros de sus familias. Por eso creo que el peligro es mayor ahora que antes. ¿Cómo afectarán las sanciones a los reportajes de DW en Irán? Creo que continuaremos haciendo lo mismo. La situación no ha cambiado mucho para nuestros reportajes. Creemos que es nuestra tarea ofrecer información imparcial y correcta a nuestros usuarios en Irán desde nuestro departamento de Farsi y seguiremos haciéndolo. ¿Y qué hace usted para luchar contra estas sanciones? Antes que nada, debemos condenarlas y debemos explicar de qué se trata. El gobierno iraní patrocina el terrorismo en su propio país y también en el exterior. Insto a los políticos alemanes y europeos a aumentar la presión sobre Irán para realmente destacar este tema, porque hace tiempo que es un escándalo el trato que da Irán a los medios internacionales y ahora sigue siéndolo. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que damos paso a la información económica. Rosa, y hablamos de Europa y de América Latina. Sí, empezamos en Latinoamérica porque justamente esta semana hay una importante reunión bilateral allí. La Unión Europea busca diversificar su cartera energética y fortalecer los lazos con Latinoamérica, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó durante un diálogo de cancilleres y altas autoridades de Latinoamérica en Buenos Aires la importancia de conseguir una mayor autonomía energética y continuar reduciendo la dependencia excesiva de Rusia. El funcionario también resaltó el potencial de la región en materia de energías renovables y recursos minerales como el litio. Borrell se encuentra en Argentina para participar este jueves en la reunión entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones. Y tiene más detalles sobre la visita de Borrell a Argentina nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, saludos. El presidente Alberto Fernández se reunió con el jefe de la diplomacia europea, Borrell, de cara a la cita de este jueves, y se habló de Argentina como posible proveedor de energía sostenible para Europa. Cuéntanos. A pesar de la debilidad política que enfrenta Fernández cuando falta un año para las elecciones presidenciales, a pesar de la debilidad económica de Argentina con una inflación que roza el 100% anual, tiene una buena noticia, que es que está aumentando la producción de petróleo y gas y que está construyendo un gasoducto que permitirá el año que viene exportar más gas a Brasil y a Chile, y quizá dentro de 5 años a la Unión Europea. Es lo que llama el friendshoring, ¿no? El suministro desde países amigos, en este caso del gas. Y de eso habló Fernández con Borrell. También le dijo la oportunidad de exportar hidrógeno verde, aunque hay un proyecto grande, pero para 2030. Y en lo concreto, en el presente, también la posibilidad de exportar cobre y litio, el insumo clave para los autos eléctricos, los vehículos eléctricos. Pero además Argentina, por fuera de estos temas, sigue siendo una potencia agrícola con todo su potencial exportador, y también tiene le está muy interesado en captar inversiones industriales para el fenómeno del nearshoring, ¿no? En las cadenas de valor que se acercan a los países compradores, dado el aumento de los costos de transporte. Exacto. Alejandro, Borrell hablaba hoy también de la importancia estratégica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ahora en punto muerto. ¿Qué posibilidades hay de destrabar ese pacto?
Fernández y Borrell hablaron de la posibilidad de avanzar hacia ese acuerdo, un acuerdo que se firmó en 2019 pero que falta ser ratificado por los parlamentos de los países integrantes de ambos bloques y que en su momento Alberto Fernández se opuso en 2019 cuando estaba en campaña electoral, pero que cuando llegó al poder lo apoyó. Ahora hay dos escollos para resolver. Por un lado, la resistencia de la Unión Europea de avanzar en un acuerdo con el Brasil de Jair Bolsonaro, dada la política ambiental que ha tenido Bolsonaro en el Amazonas. Por otro lado, también hay una resistencia de Francia a la apertura agrícola. Si el domingo próximo gana las elecciones Bolsonaro, el escollo continuará, pero si gana Lula es posible que se facilite la negociación, por lo menos se superaría uno de los escollos. En el corto plazo, la reunión de mañana de ministros de Exteriores de la Unión Europea y América Latina es la primera en 5 años, es todo un paso. Y para el año próximo, en España, el país de Josep Borrell, va a asumir la presidencia de la Unión Europea y planea hacer una cumbre de jefes de gobierno y de Estado donde impulsar y resucitar ese acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Y tú estarás siguiendo esta reunión de mañana. Nos cuentas más entonces. Alejandro, muchas gracias por hoy. Un saludo. Gracias a ustedes. Este miércoles en Wall Street se impuso la cautela tras conocerse el martes los resultados de gigantes tecnológicos que, según los analistas, no cumplieron con las expectativas. El índice Nasdaq abrió con pérdidas tras los decepcionantes reportes trimestrales de Alphabet y Microsoft. Microsoft elevó sus ingresos un 11%, pero ralentiza su crecimiento en la nube, mientras que Alphabet, la matriz de Google, informó de unas ventas publicitarias poco alentadoras y advirtió de una desaceleración del gasto en publicidad. Y este miércoles los beneficios de Meta se desplomaban y caían un 36% entre enero y septiembre. Vamos a analizar estos datos con nuestra compañera en Wall Street, Ana Nieto. Ana, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Se acaba el fuerte crecimiento del sector de alta tecnología? De momento, independientemente de la madurez de algunos negocios y del hecho de que han tenido 2 años excelentes en el año 2020 y 2021, ahora mismo lo que está ocurriendo es que estas son multinacionales que están experimentando de primera mano la desaceleración global, la caída de la inversión, la caída del consumo y la fortaleza del dólar. Microsoft nota en sus beneficios que se están vendiendo menos PCs donde instalan sus sistemas operativos y otros negocios no crecen tanto. Alphabet y Meta, dos compañías que funcionan sobre todo por la publicidad, están notando mucho cómo está cayendo esta. Y esto son malas noticias para los inversores que tienen apuestas sobre estas empresas que llevan todo el año recogiendo pérdidas, pero también son malas noticias para el mercado en general por el peso que tiene el sector tecnológico en el índice de referencia de los mercados, que es el S&P 500. Este sector pesa un 28,1% en este índice. Imagina que el sector financiero tiene un peso del 11%, el sector de la energía del 3,7%. Es decir, que para bien o para mal, y en este caso para mal, el camino que marca el sector tecnológico es el camino que sigue la bolsa. Ana, y curiosamente para estas grandes tecnológicas estadounidenses la fortaleza del dólar es un problema, ¿no? ¿Por qué? Sí, el dólar y la fortaleza del dólar, como dicen los analistas, es un viento que les viene de cara, es decir, que es negativo. La mayor parte de estas empresas son multinacionales, es decir, que más de la mitad de sus ventas se hacen fuera de Estados Unidos en divisas que no son el dólar. Este año el dólar se ha apreciado mucho, un 18% frente a la cesta de 6 divisas más relevantes, y eso hace que la facturación, una vez que se traslada al dólares, baje. Esta es una cuestión que es mucho más dolorosa para las empresas que además tienen la mayor parte de sus costes en dólares, como por ejemplo Netflix. Esto significa que muchas empresas están viendo cómo sus negocios pueden ir bien, pero los resultados irán mal solamente porque el dólar pasa la factura. Interesante análisis. Muchas gracias por esta conexión y hasta mañana, Ana. Bueno, y seguimos con otras notas de la política internacional, Carol. Sí, Rosa, vamos ahora a hablar de cambio climático, porque según el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, el año pasado, los 3 principales gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en la atmósfera. Además, la agricultura sería la mayor fuente de óxido de nitrógeno y de metano. Según la entidad, los compromisos actuales de reducción de emisiones encaminan al planeta a superar el límite de calentamiento global acordado en 2015. A partir del 6 de noviembre,
Esta problemática estará en el centro de la conferencia sobre el cambio climático COP27 en Egipto. Analizamos este informe con el señor Alejandro Alemán. Él es coordinador de la Red de Acción Climática en América Latina y nos acompaña a esta hora desde Managua. Señor Alemán, gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos cuáles son los aspectos más preocupantes de este informe. Sí, precisamente, tal y como lo mencionabas hace unos segundos, el informe responde a un llamado de la COP26, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, debido a la insuficiencia en los niveles de ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París para cumplir con las metas del acuerdo. Es decir, la COP26 llamó a los países a venir con estos instrumentos de implementación de política climática que se denominan contribuciones nacionalmente determinadas con mayores grados de ambición para la reducción de emisiones y la implementación de la acción climática en general. Lo preocupante del informe es que el efecto agregado de esas contribuciones, mientras el Acuerdo de París nos dice que las emisiones deberían de ser reducidas a la mitad para 2030, lo que muestra el informe es que en relación a los niveles del 2010, que es el año que se toma como base, estas tendrían un incremento de alrededor de 10.5-10.6%. De las 196 países que conforman las Naciones Unidas, únicamente 24 países respondieron al llamado de la Convención de Cambio Climático. Y estos 24 países no necesariamente son los mayores emisores globales. Entonces tenemos una situación en la que hoy por hoy, cuando deberíamos de estar reduciendo emisiones globales de gases de efecto invernadero para cumplir las metas del Acuerdo de París y evitar que el clima del planeta se nos salga de control, muchas de estas situaciones ya lo hemos visto alrededor de la región, hoy estas emisiones están incrementando. Este informe no ha caído muy bien en América Latina. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del revuelo? Precisamente acercándose la COP26, la COP27, que va a tener lugar en noviembre de este año en Egipto, hay una fuerte presión alrededor del tema de pérdidas y daños asociada a los efectos del cambio climático y la necesidad de crear un Finance Facility o un mecanismo de compensación sobre pérdidas y daños. En la medida que los países industrializados y los mayores emisores globales no estén cumpliendo con las metas del Acuerdo de París, la presión para crear un mecanismo financiero para pérdidas y daños va a crecer. En tanto, los efectos del cambio climático, tal y como lo hemos venido viendo, se van a incrementar. Hoy por hoy estamos en la era de pérdidas y daños, con los escenarios climáticos que estamos viendo a mediados de siglo, incluso posiblemente antes. Los medios de vida, tal y como los conocemos en muchas regiones, subregiones altamente vulnerables de América Latina, simplemente se van a inviabilizar y vamos a ver cada vez mayor número de desplazados climáticos, problemas migratorios, problemas de hambruna, etcétera. Entonces, esto agrava la situación social de nuestros países y propicia situaciones que no necesariamente son deseables para el planeta entero ni para la estabilidad política y económica de América Latina. Señor Alejandro Alemán, coordinador de la Red de Acción Climática en América Latina, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos ahora a Brasil. Falta tan solo 4 días para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, unos comicios que para muchos son los más polarizados de los últimos años. Uno de los temas centrales de la campaña es precisamente la política ecológica, un asunto en el que Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva tienen una perspectiva completamente opuesta. Lo que ocurra el domingo en las elecciones presidenciales de Brasil tendrá un impacto directo aquí, en la Amazonía y en los grupos indígenas que la habitan. Poco ha dicho el presidente Jair Bolsonaro que pretende hacer para reducir la deforestación, que el año pasado alcanzó el nivel más alto desde 2006. El mandatario aprovecha los foros internacionales para desmentir los datos. Más del 80% de la selva sigue intacta, contrariamente a lo que reportan los principales medios nacionales e internacionales.
Sin embargo, desde que asumió en 2019, ha impulsado la minería y la agricultura con el argumento de que traen desarrollo económico y combaten la pobreza. También ha recortado los presupuestos de las agencias medioambientales, lo que le ha valido la crítica de varios organismos. Sin embargo, la deforestación no es exclusiva de la era Bolsonaro. La deforestación empezó en 2013, aún bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores. Creció durante los años siguientes y ahora alcanzando un récord en muchos años bajo Bolsonaro. Luis Inácio Lula da Silva se ha marcado un ambicioso objetivo: la deforestación cero. Le amparan las cifras. En 2010, último año que estuvo en el gobierno, esta lacra se había reducido en un 72%. Su equipo compara sus propuestas medioambientales con una reconstrucción de posguerra. La deforestación no es el único problema que tendrá que afrontar Lula si llega a la presidencia. El tema más urgente de la agenda es proteger a las poblaciones indígenas. Se han invadido sus tierras, están muriendo por proteger el medio ambiente, por proteger la Amazonía en Brasil. Lula cuenta con el amplio apoyo de estas poblaciones. Bolsonaro con el de los productores del agronegocio, principal actividad económica del país. Son dos modelos de gestión ambiental casi opuestos, entre los que los brasileños decidirán el próximo domingo. Y se cumplen 5 días de protestas en el departamento boliviano de Santa Cruz. Allí partidarios del oficialismo y de la oposición regional se enfrentaron con piedras y petardos antes de ser separados por la policía. Unas protestas alentadas por el gobernador local, el opositor Luis Fernando Camacho, quien reclama al gobierno del presidente Luis Arce anticipar a 2023 un censo poblacional previsto para el año 2024. Y cerramos con este trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol que se encuentra de gira. En esta ocasión visita por 5ª vez en su historia la República Argentina. El trofeo de 6.142 gramos y oro macizo se exhiben en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Por primera vez en su historia, la Copa visitará los 32 países que jugarán el Mundial de Qatar, que arranca el próximo 20 de noviembre. Así comienza la ilusión de los participantes por conquistar la anhelada Copa. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.